escalofríos, dan ansias y es como escuchar, ya lo habías dicho, como la vez pasada, como escuchar esta de Strauss de Zaratustra, tum, 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 ¿no? Este cuento es así, brutal, ¿no? Saber qué opinión, qué le provoca a Gloria. Este. Sabes que a mí, en lugar de llevarme a un nivel más avanzado en el pensamiento y en lo que nos va dejando la experiencia y las lecturas que vamos haciendo a lo largo de la vida, me regresó como que a una etapa de mi niñez muy bonita, porque encontré una similitud con un cuento que me gustó mucho, que es La historia sin fin. Pero aquí fue esta parte como tan básica que tenemos de la subsistencia, pero cómo todo se puede ir destruyendo, todo queda siendo una partícula, un pedacito de arena. A eso se reduce todo y era lo que tú mencionabas, Frida, que es el origen, ¿no? La entropía contenida, el origen de todo, el orden antes de que todo explote y sea un caos. Pero entonces, esta partícula, ¿cómo puede regenerarse a través, y en este caso, en la parte de la historia sin fin, es a partir de, tú nada más imagina y todo otra vez se vuelve a generar. Entonces, a partir de ahí, y en este caso es todo el conocimiento, toda esa ciencia quedó guardada en una computadora. Exactamente, y todo eso de como en el cuento de todo, imagina, es la Maya Illusion, todo es imaginación y todo es una ilusión en la existencia. Claro. Y la verdadera esencia del logos primigenio, la primera partícula nunca se ha deshecho. Se vuelve hasta cierto punto esperanzador, porque a mí me gustó mucho cuando era chiquita esta historia, porque dices, wow, y vuelven a existir los caballos, y vuelve a existir esos paisajes fenomenales, y vuelve a existir la ilusión, y las personas valientes, y las personas tristes, y la amistad, y los buenos sentimientos. Entonces, aunque como humanidad, como ciencia, podemos tal vez dirigirnos hacia una destrucción, que es también lo que en este momento nos lo dicen los científicos, nos lo dice el calentamiento global, nos lo dice la basura que generamos. Al final hay algo que va a hacer que nos regeneremos. Esta palabra de el hombre, y que exista eso, al final tenemos un planeta tan interesante, tan vasto. Vamos a los museos y vemos los fósiles de los dinosaurios o los fósiles de tortugas, de especies marinas, el origen que se da en el agua, pero decir el hombre, aunque hay tantas emociones, tantos sentimientos, maldad y bondad, el yin y el yang, dices el hombre y sí es algo de reverencia, motivo de reverencia. Y es ahí en donde viene como una vibración que al final del cuento dices, mira, este universo es tan grande y tan vasto, pero tener una figura tan central que es el hombre, sí te sensibiliza hasta la parte más honda. Lo que tiene un cuento como estos, un cuento bien escrito, es que a cada persona le descubre una capa distinta del alma y le hace sentir otra cosa, ¿no? Por eso es un buen cuento. Y Sebastián, por allá, tu impresión como joven universitario, músico. La manera del autor de cómo lo escribió tan directo, ¿no? O sea, sí describió muchas cosas específicas, pero no se fue como, pues iba a lo que iba. O sea, sí, no dijo como tiene el cabello blanco, son 10 en la familia, etcétera. Entonces, la manera y los diálogos, cómo los manejó, me llamó mucho la atención, cómo sí, cómo te va arropando, te va metiendo a la historia. Sebastián, tú me comentabas que también te hizo pensar varias cosas. Yo sí tuve. Este cuento me pegó en varios aspectos. Hay muchas cosas que me gustaría discutir de este cuento. Viendo que este es un canal apocalíptico, voy a iniciar por los tropos que alcancé a identificar. Me he dado cuenta que en la apocalipsis pacífica, o mínimo el de la ciencia ficción, y lo tenemos con los dos
el cuento de Sir Arthur Clarke que leímos, el de la computadora, y y la novela de Sir Arthur Clarke también, Childhood's End, que el apocalipsis pacífico es porque el humano no tiene a qué pelearle. El humano, el humano se rehúsa violentamente, pelea y hace todo lo que puede para mantenerse vivo cuando no le queda de otra. En los cuentos de Apocalipsis Pacífica se entiende que el humano llega a hacer otra cosa. El humano se une a algo más que sí. El humano logra algo. Por eso no lo pelea. Por ejemplo, se fusiona, ¿no? ajá, o sea, alcanza este estado que solo es teórico y es una idea de lo que podríamos llegar a ser. Es el tropo de que el humano sí pelearía si perdiera, pero no pierde, gana algo. Y se me hace muy curioso. También otro aspecto de este cuento que me gustó mucho es el científico, si lo vemos desde la teoría de los hoyos negros en el cosmos, pues en nuestra galaxia hay cuando una estrella explota, se implosiona y empieza a absorber energía y empieza a absorber luz y eso se le conoce como un hoyo negro. Entonces, por el cuento, lo que yo entendí, cuando se acaba la energía, cuando hay entropía, es precisamente cuando los hoyos negros se empiezan a formar, se empieza a acabar todo lo que hay, y yo como lo interpreté es ya que todo el universo está cubierto, ya que no hay nada de energía, todo esto se junta en, como lo decía Gloria, el pedacito de arena, que es todo, que es toda la existencia, y precisamente ahí es cuando la máquina logra poder hablar las primeras palabras, y lo que yo interpreté como la respuesta, que se haga la luz. Todo vuelve a empezar de nuevo. Y aquí llego a mi tercer y último punto, que se me hizo muy interesante. ¿Cuál es la teología de este cuento? Porque hay que tomar en cuenta que se haga la luz, let there be light, es pues es lo que dice Dios, ¿no? Al primer día Dios dijo que así se haga empieza la Biblia. El libro más leído. El libro, las primeras palabras del ser más poderoso son las mismas que la computadora, let there be light. Eso tiene un impacto. Eso, también ajá. muy profundo, Entonces, ¿no? hay que tomar en cuenta que para Asimov, Dios, o lo que yo considero que él piensa que es Dios, No es nada. no es nada, pero lo poco que es el humano y un invento del humano. Dios es el hombre, pero no es el hombre de estaba infinitamente, no, sino que el ser humano creó a Dios y se fusionó con Dios y puede que sea algo cíclico, porque inicia como nosotros, o sea, es algo que va pasando y pasando y pasando y no sabemos cuántas máquinas Claro. había antes de la máquina. Claro, no, ahí me trae a la mente y otra vez, perdón, Frida, recuerdo la novela 2001, la película 2001, Odisea del Espacio, cuando el Australopithecus agarra un hueso y lo usa de herramienta para pegarle a alguien, y la música otra vez de Strauss, ¿no? Tum, 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 tum. Y en ese momento en el que el hueso se convierte en una herramienta y lo lanzan hacia arriba y se ve el hueso girando, ese mismo hueso herramienta es igual de complejo que la nave espacial o que la multivac, ¿no? Esa creación humana es insuperable e incluso quizá esté el ser humano creando ahí Adiós. a Dios, ¿no? No, está tremenda las implicaciones. Entre el humano se va volviendo más complejo, va perdiendo personalidad y va perdiendo individualidad. Esto se hace notar por los nombres. Los primeros son, no me acuerdo bien de los nombres, pero los primeros son como Rich y Han, o sea, nombres completamente diferentes, y luego cortamos a una familia que es como Toadette y otro, y se llaman igual, y luego cortamos a otro y y tienen nombres de números, tienen nombres de galaxias, de estrellas, y luego cortamos a otros y tienen nombres de galaxias. Los primeros son estrellas y luego galaxias, y luego cortamos a otros y ya no tienen nombre, y luego cortamos a otro y ya son el hombre. A lo largo al del final, tiempo, ya el hombre, que ahora le dirían el ser humano, ¿no? el ser humano. Sí, eso sí también lo noté yo, que cómo se va reduciendo, ¿no? En eso, la reducción no va hacia el hombre, o sea, yo lo noto digo, sí va así como lo contaste súper bien, y me gusta mucho que lo hayas notado y todo, pero, ¿sabes? Yo lo veo como lo que está sucediendo ahorita, ya en este siglo, no en el año 2031 ni dentro de billones,
desde ahorita ya está sucediendo, porque ¿qué es lo que nos une a la tierra y todo? Nuestra sangre, es lo único que va a quedar, nuestra sangre con hijos y con la trascendencia, no va a quedar nada de lo que yo soy más que mi hijo, y de él soy, todo desaparece en el universo, ¿no? Entonces, cuando la humanidad se vuelve más, como decíamos, dentro de una utopía de desarrollo, ¿no? Que va creciendo y va haciendo más acá y más acá, es un equilibrio que se va desvaneciendo en cuanto a la forma. Esas cuestiones de ahorita que las familias en los pueblos y toda la tradición y que se unen y las familias, se va perdiendo igual con esa entropía que se va estirando. Ya se pierden las familias, ya se va perdiendo, ya ni los hermanos se hablan, ya no nadie, ya no, ni ¿para qué le pongo un nombre? Ponle Z y 4 y ya, sí. Entonces se va diluyendo todo lo que es una tradición y lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos se va perdiendo, por eso ya quedamos como un dato cibernético, porque ya la humanidad se vuelve un número, ¿no? Entonces, cuando regresa a ser hombre, es retomar esa esencia otra vez. Es que a mí eso se me hace lo increíble y yo considero que él nunca regresa a ser hombre porque precisamente cuando pierde toda esta historia, cuando pierde todas estas experiencias, el humano se logra volver objetivo y cuando el humano se logra volver objetivo, se convierte en Dios. Cuando el humano pierde todo esto, cuando el humano pierde toda la individualidad, cuando se vuelve un colectivo, porque ya no hay diferencias, ya no hay... Sí, perdemos esta tradición, pero también perdemos lo que nos separa, que es esta tradición. O sea, perdemos el no, tú vales menos porque eres mujer, no, tú vales menos porque... Negro. No, ajá, perdemos todo eso. Ya no hay nacionalidad. Ya no hay nacionalidad. ¿No? Cuando nos volvemos el hombre objetivo, el hombre sin individualidad, es cuando la especie se convierte en Dios. O esa es mi interpretación del cuento. Te voy a espantar más. El hombre siempre ha sido Dios, como Nietzsche dice. El hombre siempre ha sido Dios. Nunca se ha dejado, se nos olvida y nos creemos esa humanidad. Y regresar allá es entender eso que lo has dicho muy bien. Dejar esa objetividad para volvernos lo que realmente somos. A mí me pareció también muy ad hoc dentro de la coyuntura que estamos viviendo como humanidad, con Perseverance en Marte, esta nave espacial que acaba de aterrizar hace 15 días. Me hace pensar el libro en que efectivamente somos Dios, pero al final también tenemos una humanidad que siempre tratamos de rescatar. Y lo vinculo a la parte de Perseverance porque tan solo el nombre ¿qué significa? Persevero, o sea... Insistir, necedad, como el peje, 3 elecciones. Y eso lo tiene, eso también es mucho del humano, insisto, sigo, fracaso, continúo. Esto en cuanto al nombre que decidió ponerle la NASA. Pero ahora también otra de las cosas que me llama la atención del momento que estamos viviendo con Perseverance en Marte es, ok, llega la NASA solita, aterriza, utilizan otro nombre, ya no es aterrizar, utilizan otro nombre en términos aeroespaciales, pero el retiro de Perseverance de Marte es con la Unión Europea. Los gringos dijeron, no vamos solos, es con la Unión Europea. Ahí te habla de, ok, no somos los primeros en llegar a la Luna y nos quedamos con el éxito, sino tenemos que compartir esto con otros países, con otras potencias, porque es humanidad. Y China, que también ya mandó una nave a Marte, que creo que va a aterrizar en 2 meses también en Marte, China festejando y aplaudiendo, y veías a la comunidad científica de China cuando hizo su alucinaje, o algo así se llama para la Luna, pero bueno, cuando hizo su aterrizaje Perseverance, algunos chinos llorando y felicitando a la NASA y mandando twitters diciendo, qué bueno que ustedes llegaron, nosotros estamos a punto de llegar, pero felicitamos su éxito y esperemos que también a nuestra nave le vaya tan bien como la de ustedes. Entonces, es un logro que estamos viviendo en este momento tan grande. La humanidad se fusiona y sí nos sentimos dioses como seres humanos, pero también decimos, pero esto se comparte. Somos dioses en lo individuo, en la forma del individuo, pero también como humanos
y avanzamos juntos. No sé. Ahí entra también Jean-Jacques Rousseau diciendo, hago esto, pero siempre espero algo a cambio. Te aplaudo, pero me vas a aplaudir. Como 3 puntos que se me hacen interesantes, quizá de crítica o de intertextualidad. El primero es un capítulo que me parece quizás sea el homenaje a este cuento en Futurama, cuando el profesor Bender y ¿cómo se llama el muchacho? El chavo. ¿Fry? Y Fry hacen una máquina del tiempo, pero solo puede ir al futuro. Entonces, para regresar al tiempo actual, le dan la vuelta al Big Bang, ¿no? Y mientras van avanzando, y es a H.G. Wells y a todos, porque llegan a donde están los Morlocks y van avanzando al futuro, al futuro, al futuro. Y entonces ya se va a acabar el mundo y el universo y avanzan más. Y cuando vuelven al tiempo presente, para su fortuna, caen encima de ellos mismos y se matan ellos mismos en el presente. Entonces, pues se apachurran y pueden bajar y ya no hay quien los contienda o quien les diga que en realidad no son ellos tres, ¿verdad? Lo que quería decir en cuanto a esa entropía también, así como es una ecuación logarítmica que va en espiral. Entonces todo eso va en espiral, abriéndose, abriéndose, y así va el tiempo. Por eso no podemos regresar al pasado, porque la única manera, sí podemos, pero así como en concepto, pero en la realidad, así físicamente no podemos, porque como vamos, la única manera de entender el tiempo realmente es a través de la entropía. Si no, no existiría la línea. Sí. La otra idea que tenía es esta de Nietzsche del eterno retorno. O sea, siempre vamos a regresar a lo mismo, ¿no? Como humanidad y como... Esa figura de un Dios todopoderoso que tiene uno que hincarse, hacerle caravana, ¿no? Antes en el cristianismo, ¿no? Cuando yo llegué a Nietzsche y dice, no es que diga que Dios no existe, y dice, yo soy Dios, nosotros, la humanidad es Dios, es lo que dice Nietzsche. Entonces, con ese poder de la omnipotencia, puedo crear. Pero es interesante esta idea de Nietzsche, el eterno retorno, de Futurama, que es el eterno retorno, en Pues una parte... el mito de Sísifo, ¿no? El mito de Sísifo, Futurama lo hace más divertido, pero además lo hace en 23 minutos. También la simbología, ¿no? De las serpientes que se comen. ¿Dónde más he visto? Anfisbena se llaman. Recuerdo, no sé de dónde, pero es una reflexión de Jorge Luis Borges que dice, yo estoy conformado por un número determinado de átomos. Me muero por el principio de entropía, me comen los gusanos o me incineran, pero dado que el número de átomos es finito y hay por delante trillones de años, es probable que los mismos átomos que forman a Borges formen en 2.000 millones de años un planeta o un gatito o un libro. Y entonces ese libro, ese gatito, ese planeta, ¿serán Jorge Luis Borges? Y la última idea que tengo es la ironía, ¿no? ¿Cómo empieza una creación individual, el multivac? Termina siendo colectiva y siendo toda la humanidad sumada. También algo que hace muy bien este cuento es demostrar y yo sí lo considero un poquito de Camus, y por eso digo que alcanzan esta objetividad cuando Prime está hablando con su otro amigo, que ya son inteligencia, que andan flotando por las galaxias, y alguien pregunta, no, pues, ¿por qué nombramos otras galaxias? Yo de donde vengo dicen que venimos es la galaxia. La galaxia. Y todos le dicen la galaxia, entonces ¿por qué la separamos? Y él dice, no, es que ha de haber una galaxia importante, de la que venimos toda la humanidad, esa ha de ser diferente. Y cuando la ven en Multivac, pues es lo mismo, es la misma galaxia. Entonces ahí, por eso yo digo, ahí vamos perdiendo, la humanidad va perdiendo va ganando su objetividad, porque dice, bueno, o sea, en esa galaxia empecé, pero entonces es lo mismo, es exacto. Chicos. Pues A ver, al cierre, tu cierre, Frida. No, es que todo el mundo lo lea, pero siguen completamente vigentes, estos autores no mueren nunca, ¿no? Para aquellos que dicen que la ciencia ficción no es literatura,
Yo estoy puedes comentar? mucho sobre eso, porque, o sea, desde que entré aquí contigo al taller de Apocalíptica como subgénero despreciado, y como que la ficción de segunda categoría y todo eso, todo lo que hemos leído y platicado ha sido de una magnitud existencial tremenda. O sea, capaz que esto también le ven tanta verdad que dicen, no, calla, ese di que está loco, ¿no? Algo así, ¿no? Que dice que esta no sé, una babosada que pueda decir, por ejemplo, el polen, no tiene ninguna propiedad, ¿no? Entonces nadie se lo toma cuando es acá, ¿no? Algo que te puede curar, ¿no? Te lo niegan. Yo creo que algo así ha de tener este género. El género de la ciencia ficción me parece, y leer a Asimov, me parece que es como la pitonisa que te decía lo que iba a suceder. Es lo mismo en la ciencia ficción, porque los autores que mencionaste, como Julio Verne, han escrito situaciones a las cuales la ciencia del ser humano ha alcanzado. Hemos alcanzado esas etapas. O sea, vamos a viajar al centro de la Tierra. Si bien no hemos llegado al centro de la Tierra, sí hemos hecho investigaciones al fondo. El submarino, existe ya el submarino que te llevaba por adentro en los océanos. Ir a la luna, ir al espacio, ya lo hemos hecho. Entonces la ciencia ficción de Asimov también nos está diciendo, oigan, esto tiende a borrarse, tendemos a irnos al espacio y que el ser humano pierda esa individualidad, porque ya no es importante quién eres, de dónde vienes, se suprime un poco tu origen, tus costumbres, y de hecho es lo que estamos viendo ahorita con el multinacionalismo, o bueno, con la globalización más bien, no el multinacionalismo, con la globalización. Y con las monedas, que si ya es el Bitcoin, que si ya ahora son los mercados financieros, y estamos viendo cómo todo se está suprimiendo, y hay una tendencia hacia globalicemos todo y hagámonos uno. Sebastián, allá, ¿tú qué, cómo cierras este cuento? Se me hizo muy interesante cómo la manera en la que lleva, ¿no? Cómo es más digerible. Sí, bueno, y tú acá, Sebastián, ¿cómo cierras este? Oh, pues un cuento ¿Qué te muy, deja, muy Simo? bueno que escribió hace ya casi un siglo. Ya casi un siglo, ¿verdad? Qué horror. Sigue siendo la base para la programación de inteligencia artificial. Las 3 reglas que él creó cuando no existían estos robots, cuando ni siquiera era algo que mucha gente tuviera en la mente, sigue siendo aplicable y es lo mejor que tenemos. Creo que por eso es lo más famoso de Asimov, y eso es lo que a mí más me sorprende. Las 3 leyes de la robótica. Asimov es uno de los grandes autores. Yo pienso que en 500 años va a seguir siendo leído. No es atemporal. Y bueno, este cuento en especial, siendo apocalíptico, yo no sabía que era su cuento favorito. Y para que un autor diga que estoy satisfecho con este texto, wow, no, pues Y lo dice con justa razón. La verdad, Y si pues, hay un autor, artista, lo que sea, hace algo y dice, este es mi favorito, dices, a ver, ¿qué? a ver. Como, a menos que seas como Nietzsche, que empieza su último libro, Ecce Homo, diciendo, ¿por qué escribo libros tan buenos y tan interesantes? ¿No? Bueno, Pues, él era un cabrón, ¿no? Él sí. Bien, pues cerramos este podcast, lúchenlo. Y el siguiente viene el cuento apocalíptico par excellence, para no perder el francés, de Ray Bradbury, o sea, otro de los grandes autores, pero ahora Ray Bradbury. Y vayan leyendo la primera parte de Stand de Stephen King, o El Apocalipsis de Stephen King, que dicen que es su mejor novela. Aquí la tengo, por cierto, ya leí la primera parte. Está más gordo que alto, pero es interesante. Si van a leer algo de Stephen King, tiene que ser este. O para el yoga cuando no tienes elasticidad ahí. Pues muchas gracias. Nos despedimos de la audiencia todos. Gracias por todo, Andrés, Sebastián, bye.
Recuerda seguirnos, no te pierdas Apocalíptica. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Podcast y Radio Public Podcast.